vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Alzad puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová, el fuerte y valiente, el poderoso en batalla. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. Gloria a Dios, aleluya, qué bueno es nuestro Dios. Continuamos, ya poniéndonos de acuerdo. Está con nosotros nuestro hermano pastor Arturo Mares, que nos acompaña y estamos siempre en la comunión con el Espíritu Santo, llevándonos y dejándonos dirigir por Él, y así mismo con el mensaje que siempre se ha redactado y llevado a tiempo, ¿verdad? Fuera de tiempo, como dice la palabra. Pero vamos a leer una lectura bíblica como introducción, aleluya, en el libro de Mateo capítulo 22, pero antes vamos a leer el 22, Mateo 22, capítulo 37, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, aleluya, gloria a Dios. Dice la palabra bendita de Dios. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Alabado sea Dios. Es lo que nos lleva y nos conduce a estar en el amor de Dios, en el amor de Dios. Estaba platicando con una hermana y estamos llevando esto a mi corazón, sabiendo que cómo el Señor nos dirige en ese principio de todo lo que ha pasado, todo lo que ha hecho y sigue haciendo, cómo nos lleva en ese amor día a día. Pero los principios, ¿verdad?, que tenemos en Él, primeramente, es su amor por la separación o por apartarnos de este mundo para Él. Amén. Y Él fue el que nos eligió. Él fue el que nos llamó. Él es el que pagó todo por ti y por mí. Y en esta intención y en este tiempo lo hacemos también para ti. ¿Dónde estás? No es por lo mucho que se porte o me porté o hice o deshice, porque hay un tiempo de pecado, un tiempo en el cual hicimos a diestra y siniestra maldad. Pero Dios tiene un tiempo para cada uno y nos lleva o nos llama al arrepentimiento, porque dice que Él no hace excepción de personas, que Él llama a todos al arrepentimiento, pero es un amor de un caballero, un amor grande de nuestro Dios, un amor que lo cubre todo. No el amor del hombre, no el amor carnal, no, el amor de Dios. Ese amor que lo guarda y nos cubre y nos lleva cada día. Y es por eso que estamos aquí esperando, ¿verdad?, el tiempo que Dios ha establecido para con nosotros. Lo quería empezar con el capítulo 5 de los sermones de Aleluya, que nos lleva más que el sermón, sino es la oración del monte, de las bienaventuranzas. Amén. Que con eso le voy a dar el lugar a mi hermano para llevar con el mensaje la palabra, pero entender ese amor de Dios, como decir, hasta dónde estamos con el Señor y cómo estamos con el Señor.
Porque el Señor al que llama, dice, por su amor y misericordia, no nos deja nomás con el llamado, sino que nos capacita, nos da entendimiento para poder obedecerle, para poder cumplir sus leyes y estatutos que Él tiene. Ese compromiso que nosotros tenemos que tener con el Señor para poder lograr estas bienaventuranzas. Dice en el capítulo de Mateo, capítulo 5, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque de ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque de ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque de ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque de ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Alabado sea Dios. Los de limpio corazón. La bienaventuranza, más que en el sermón, como decirle, buscar la predicación, la dirección del Espíritu Santo para declarar, para ampliar y decir, ay, predico un mensaje grande, porque la palabra de Dios es grande, pero lo que nos da la convicción de lo que somos hoy día, es la enseñanza que el Divino Maestro nos trajo a todos los que seguimos en pie caminando y por los que van a venir. Amén. Estos son los alineamientos que debemos de tener para darle la espalda al pecado y seguir el camino que es Cristo. Porque no hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra vida que no le podamos encontrar solamente en Cristo. Porque Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así es. Amén. Y esa es nuestra vida, la que estamos viviendo. Por eso analizamos en nuestro caminar y el mandamiento que Dios pone en el primer mandamiento. Dice, amarás a Dios. Primero es Él. Primero es Él. Y después a nuestro prójimo, a nuestro hermano, al que está al lado, a nuestra esposa, al prójimo. Pero a sí mismo, a lo que somos nosotros en el Señor. Sabiendo que somos peregrinos de esta tierra porque vamos de paso y tenemos que guardar nuestro cuerpo, nuestro ser, porque el Señor lo ha hecho ahora templo de su tabernáculo de su Santo Espíritu. Amén. Amén. Y con la enseñanza que Él nos da en el llamamiento que dice el Señor, aquellos que lloran, ellos tendrán consolación. Aquellos serán bienaventurados, dichosos, contentos, felices. Aquellos que lloran, ¿por qué? No llorar por como lo expresamos, si lloramos a veces por sensibilidad o por cualquier cosa, lloramos. No, lloramos por falta de responsabilidad, por faltar a nuestro Dios. Lloramos por aquellas cosas que participamos muchas veces estando ya en las manos de Dios, que estamos arrepentidos por el pecado. El arrepentimiento del pecado, si te hace llorar, te hace estremecer, es porque verdaderamente estás arrepentido de las cosas malignas, de las cosas perversas que en aquel tiempo, dice Pablo, participábamos o éramos. Pero ahora somos de Cristo y el Señor nos demanda, aleluya, ese amor primeramente para Él. ¿Y saben por qué? Porque Él nos amó primero. Y cuando dice que si nosotros lo amamos a Él, es porque su amor ya está en nosotros. Ya nosotros solamente tenemos que llevar en obediencia sus estatutos y sus mandamientos. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Pero hermano, qué hermosa es la palabra y nos limpia y nos lleva en esta bendición día a día. Y es la manera como crecientamos nuestra fe, porque la palabra de Dios viene al oír. La fe viene al oír palabra de Dios. Amén. Y entre más palabras oigamos, entre más estemos en comunión con nuestro Dios, más nos santificamos, más nos consagramos a Dios con oración, con ayuno, con alabanzas. Gloria a Dios. Pero esto es personal. Esto es con la relación, con la, aleluya,
la dirección que te lleva el Señor cada día. Amén. Saludamos pues, pastor, y va a entrar al mensaje de la palabra, pero saludando siempre a los de la iglesia, los que participan con nosotros y los nuevos que vienen a los pies de Cristo. Aleluya. Amén, amén. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias a Dios que nos presta la vida y la salud para estar aquí nuevamente en esta programación, para seguir adelante con el mensaje que Dios nos ha encomendado en este llamado, en este propósito por el cual nuestras vidas han sido cambiadas. Dios bendiga a todos los oyentes de donde quiera que nos escuchen. Gracias al pastor Wences por invitarnos nuevamente aquí a la radio y ser partícipes de este ministerio. Dios bendiga esta programación y a todos los que son partícipes de cabina también y de esta programación. Y vamos a entrar en este tema rápidamente para poder nosotros analizar con un poquito de cautela. El tema se le ha titulado El precio de un alma, segunda parte. Miramos el precio de un alma, la primera parte del viernes pasado. Por ahí está, si gustan mirarlas, ¿verdad? Donde se están llevando a cabo las programaciones aquí de la radio o también en YouTube, para que se edifique o la pueda compartir con algún ser querido que necesita esa enseñanza. En esta segunda parte solamente voy a dar un poco de la introducción de la vez pasada para que si hay algún nuevo oyente pueda comprender lo que es un alma viviente. Por ejemplo, en Génesis capítulo 2:7 dice: entonces Jehová Dios formó del hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. La escritura también nos relata en 1 Corintios 15:45, el apóstol Pablo: así también está escrito, fue el primer hombre, Adán, un alma viviente, un ser viviente o un alma viviente, en el cual el alma sabemos que no muere, sino que está destinada para un lugar de condenación o un lugar de victoria con Dios. He aquí donde podemos mirar nosotros en Ezequiel el propósito de Dios de hacer al hombre, a la humanidad, hombre y mujer, fue con el fin de que las almas siempre fuesen de él, de que las almas siempre estuviesen con él. El propósito fue para que el hombre le alabara, para alabanza de la misma gloria de Jehová. Ezequiel 18:4 nos dice como base principal: he aquí todas las almas son mías, como el alma del Padre, así también el alma del Hijo es mía, pero el alma que pecare, esa alma morirá. Hoy vamos a definir, conforme a la Escritura, la realidad del pecado que conlleva a el alma, o el pecado que hoy se está transgrediendo ante la presencia misma de Dios. En este punto vamos a entender la eternidad del alma. Salmo 49:7 nos enseña que nadie puede salvarse a sí mismo, ni nadie puede pagarle a Dios por la salvación de su propia alma. Si se arrepiente, si se humilla y reconoce, ese acto es de cada ser humano propio, pero aún así no alcanza el precio de su propia alma, sino simplemente viene a reconciliación por el pecado. David dice en el Salmo capítulo 51, versículos 5 al 7, he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, dice, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Estamos analizando la vida de un rey de Israel, un rey, un profeta, en lo cual pecó, en lo cual su alma adulteró y también conllevó a la muerte de un inocente. Cometió un asesinato, fue un asesino y fue un adúltero. Y este pecado de su alma lo conllevó a escribir el Salmo 51, donde él mismo reconoce sus faltas, sus errores. Dice la historia que se encerró en su cuarto y ayunó y oró para que Dios no le quitase esa presencia divina. Y él entendió y él comprendió que ese pecado lo llevaría a una separación del alma con su Creador.
Es aquí donde vemos, la historia nos muestra que se humilló, reconoció su falta, reconoció su hecho que no había sido bien presenciado ante los ojos de Dios. El Salmo 51, lo puede leer todo el Salmo, es un Salmo donde debate que no pierda la esencia de esa presencia divina. Es ahí donde se sintió la separación por haber pecado y por haber cometido un asesinato. Fue adúltero y fue asesino. Hubo un profeta Natán que llegó a la confrontación con su propia alma. No importa que haya sido un rey de Israel, el mal estaba dentro de su propia alma. Aquí podemos mirar nosotros la reprensión por ofender a Dios. Dios no dejó pasar por alto el pecado de David. Dios ve el pecado de las almas en su caminar. Su ojo todo lo ve. Él discierne los pensamientos del corazón. En el libro se escribe todo lo que las almas vivientes han hecho, sea bueno o sea malo. Y esa preocupación de Dios porque la palabra de Dios sea predicada y que las almas no lleguen al juicio del gran trono blanco, como está establecido en Apocalipsis. Hoy Dios ve nuestras almas necesitadas de salvación. Todo y cada uno de nosotros que compartimos el evangelio, que Dios nos ha llamado a este ministerio, es que nosotros ya pasamos por esos procesos de reconocer las faltas, los errores, darle la espalda al mundo y poder venir a sus santos caminos, reconociendo humillados, y pudimos entender que nosotros no podíamos salvarnos a nosotros mismos. Y aquí las Escrituras nos relatan y nos hacen comprender. Dios también nos reprende como hijos. Esta reprensión del rey David nos da una gran enseñanza a nosotros como cristianos, como pueblo de Dios, que Dios no deja pasar por alto el pecado en sus propios hijos. Pero aún miramos nosotros que el propósito de la salvación de las almas es preocupante. En este primer punto vamos a mirar nosotros el no entender el propósito de vida, no entender el hombre y la mujer, para qué fue creado, no entender qué pasa después de la muerte, no entender que el alma es viviente y que va a ir a un juicio delante del Creador. Es una maravilla o es una oportunidad, es un milagro de la misericordia de Dios que nos presta todos los días aquí en la tierra, pero tarde que temprano tendremos que enfrentarnos a la muerte, porque no nos hizo como seres humanos eternos. El alma sí es eterna, pero nosotros como seres humanos no. Ese es el propósito de Dios, que entendamos. Mire lo que pasó en el diluvio. Mateo 24:39 dice la Escritura, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. No entendieron. Fue una manera en la cual se les predicó, se estuvo a tiempo y fuera de tiempo, de día, de noche. En todas las áreas se les hizo ver, pero no entendieron. ¿Esto en qué cabe? Cuando la mente se bloquea, el entendimiento, y se endurece el corazón por la maldad que hay dentro del alma. Es lo que vamos a ver referente a las citas bíblicas. Aquí vemos en el segundo punto que Dios quiere que entendamos que nuestras almas necesitan ser salvas. Dios está preocupado por tu alma, que todavía no le has entregado esa alma a Cristo para que Él gobierne. La Escritura nos dice que el mundo está bajo el maligno. Todo aquel que no ha sido creyente o que no ha nacido de nuevo está bajo el maligno, porque todavía está en el mundo, en los placeres de maldad. Y es tan importante que una vez que nosotros hayamos tomado el paso de la obediencia, de la salvación, no regresar atrás, porque no vamos a ser ya aptos para el reino de Dios. Y ese es el peligro de cada cristiano, de conservar
esa pureza, conservar esa santidad, no obstante que el pecado nos asedia día con día y que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, nuestras almas son refugiadas en el Eterno, en la salvación, en Jehová, en Dios, en Jesucristo, en la presencia del Espíritu Santo. Tenemos la palabra que nos lleva a escudriñarla y ver que ahí está la salvación de cada uno de nosotros. Nos afianzamos en la fe, en la confianza en Dios, y por eso es que estamos aquí, para alentar a aquellos que vienen detrás de nosotros o aquellos que todavía no han recibido esas promesas de salvación. En el segundo punto es la incredulidad. Las personas que están separadas de Dios bajo la ira divina son personas que viven en la incredulidad. Las personas que viven en la incredulidad, las almas, son incapaces de comprender las cosas divinas, porque siempre están en pecado continuo. No hay paz en sus corazones, no hay paz en sus vidas. Su deleite es pecar y pecar y pecar. Por eso Dios en su palabra dice que miró que el hombre iba de continuo en pecado, y por eso mandó el diluvio sobre la faz de la tierra. Es la maldad la que nos lleva a provocar la ira de Dios. Apocalipsis 21:8. Vamos a enumerar diferentes listas y es aquí donde tenemos que entender y comprender, porque vamos a tocar unas áreas en las cuales la Escritura nos relata y nos hace ver, y para todos aquellos oyentes, específicamente para aquellos oyentes que no han dado ese paso, Dios tiene el cuidado en el libro de Revelación para que usted se pueda considerar según la forma que usted esté viviendo. Dice Apocalipsis 21:8, dice que los que participan de esta manera no heredarán el reino de los cielos. Por ejemplo, pone un punto: los cobardes. Todos aquellos que no se atreven a tomar una decisión de seguir a Cristo, de ser cristianos, de ser partícipes del reino de luz. Hay un miedo por no acercarse a Dios. ¿Cuál es el miedo? El pecado que los asedia. ¿Cuál es el miedo? El pecado que continuamente se está llevando a cabo y no querer dejarlo. No querer dejar el pecado para poder ser partícipes del reino de Dios. Abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, e idólatras y mentirosos. Dice en la Revelación, cuando Juan fue al cielo y Dios le muestra esta condición de las almas, dice que el único lugar que es de su destino es un lago de fuego. Quiere decir que Dios no manda a nadie al lago de fuego. Es la misma condenación que nosotros acarreamos por no arrepentirnos, por no convertirnos y por no querer aceptar nuestras faltas y nuestros errores. Es aquí donde tenemos que tomar el tiempo en esta vida que es tan corta de analizarnos. Ahí estará tu alma si usted no se arrepiente. Ahí estará. Y si nosotros desistimos del evangelio, también nos vamos a condenación. No nada más ustedes, pero el mensaje es de todos los que no han dado ese paso, ese proceso, que no han sido transitados en un nuevo hombre, en un cambio. Miremos cómo David fue reprendido, la historia que mencionábamos, se humilla, reconoce su adulterio y reconoce su asesinato. Y Dios le restaura, Dios le cambia, Dios le transforma, Dios acepta esa condición del corazón. El corazón contrito y humillado, Dios no lo rechaza. Es por eso que a través de examinarse la vida y la condición del alma, es cuando el corazón entiende, comprende, razona y se va a la incredulidad para poder creer y afirmarse la fe y la confianza en lo que es el propósito divino. Pablo tuvo el cuidado a través de la inspiración del Espíritu Santo en primera de las cartas a los Corintios, el punto número 3, 6, 9, 10 y 11. Encontramos otra lista. Terrible la condición. Dice, tampoco los ladrones heredarán el reino de los cielos.
¿Se recuerda usted que fueron con Cristo dos ladrones crucificados? Uno reconoció y el otro no entendió. Permaneció en la incredulidad mientras que el otro fue creyente y entendió que su alma estaba en peligro de muerte y en un instante él podía estar en el paraíso y en un instante podía estar en el mismo infierno. Es aquí la decisión antes de morir que este hombre, este ladrón, reconoce sus faltas, reconoce sus errores y Cristo le da la aceptación para entrar en el reino de Dios. Pablo sigue hablando de los ávaros, de los borrachos, los maldicientes, los injustos, los fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados y los que se echan con varones. Es una lista terrible de la condición de las almas. Y es tan preocupante, tanto que Dios envió a su Hijo unigénito para salvar a la humanidad. Nosotros en algunas áreas éramos partícipes, pero tuvimos que entender y tuvimos que echar fuera la incredulidad de nuestros corazones para que se afianzara ese propósito divino. Cristo nos tuvo que lavar con su santa sangre preciosa y tuvimos que reconocer que Él murió por nuestros pecados. Tuvimos que entender que nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Mire, Dios tiene el cuidado en estos hombres de Dios. El apóstol sigue relatando en la carta a los Romanos capítulo 1, versículo 26-32. Nos habla de un grande peligro cuando una mente tan depravada, cuando un alma está continuamente al pecado y no importa ofender a Dios, sino que está en su deleite de la naturaleza carnal, como dijo David, en pecado me concibió mi madre, el pecado de la naturaleza. Es ahí donde se reconoce la falta, pero la manera en la cual el mundo está bajo el maligno es que el diablo quiere tu alma, o más bien el diablo tiene tu alma atrapada en la mente, en tus pensamientos, pero a la vez te hace creer que tu condición es buena y que tu condición agrada a Dios. ¿Por qué? Porque no vemos aún un juicio divino para tu alma, o no ves en tu vida algo que te llene de horror o de terror. La palabra de Dios dice, terrible cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Cuando los juicios vengan por despreciar a su Hijo Jesucristo, esto conlleva en pisotear la sangre, en despreciar ese sacrificio tan hermoso para nuestra propia alma y nuestra propia bendición. Pablo sigue relatando una manera vergonzosa donde se va de mal en mal. Dice que las mujeres cambiaron el uso natural. Los hombres también dejaron el uso natural. Se entregaron unos con otros cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Es lo que estamos viendo, es lo que la sociedad aplaude, es lo que la sociedad está en esa llamada corrupción espiritual. Y ese es el peligro cuando Dios ve que la humanidad se está descarriando, nos conlleva a lo que pasó en Sodoma y lo que pasó en Gomorra. Los juicios vinieron por esa maldad, pero aún así, antes que Lot saliera, los ángeles dicen a Lot, tienes aquí parientes, familiares, amigos en los cuales les digas que esta ciudad va a ser destruida. No se encontró un alma que reconociera sus faltas ni que reconociera sus errores. Solamente de los 4 que fueron encomendados a salir, solamente 3, que era Lot y sus 2 hijas, y su mujer quedó en el camino. Estamos mirando, y para esto tengo tiempo para leerte. El Espíritu Santo me daba que te leyera la Escritura, porque muchas de las veces los oyentes piensan que son ideas de nosotros como creyentes, como predicadores, como pastores. Piensan que nosotros le damos un idealismo para querer confundir sus almas o para adquirir ciertos beneficios de ustedes. No es así. El Evangelio es
para la salvación del alma, y lo estamos llevando conforme a las Sagradas Escrituras. Romanos capítulo 1 al 18 está escrito por la palabra de Dios para estas almas que están en estas listas. Y nos duele nuestra alma, nos duele nuestro corazón cuando miramos esa condición espiritual y oramos, rogamos, intercedemos. Y estos medios de comunicación, hoy Dios va a tocar los corazones. Hoy Dios va a tocar las vidas en donde quiera que tú te encuentres. Mire lo que dice la Escritura. Romanos 1, 18, 32 en adelante. Nos dice la Escritura: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Aquí vemos un engaño de ciertas personas donde Dios los ha mandado a que prediquen la verdad. Pero a veces la verdad es muy dura, es muy dolorosa, o algunos se sienten ofendidos. Pero en esta ocasión, lo que está escrito es lo que estamos relatando. No son ideas de nosotros, ni encontramos ningún beneficio propio, simplemente compartir lo que es la verdad. Dice: porque lo que de Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno amor, estamos mirando aquí, y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dios siempre ha tenido la manera de hacer ver al hombre su pecado, su maldad, antes de llegar a un juicio, antes de determinar una destrucción. Dios siempre ha sido claro. Pues habiendo conocido a Dios, dice, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Esta manera que estamos mirando aquí es una decisión propia de cada alma. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por semejanzas de imagen de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Mire, el hombre fue hecho para alabanza de su gloria, pero mire la perversión que hay en el corazón. El enemigo que quiere destruirte y quiere engañarte para llevarte al infierno, para llevarte al lago de fuego con él, para que no seas obediente a la Escritura. Y aquí vemos la corrupción del corazón de las almas que se encuentran en esta sociedad, ya que cambiaron, dice, la verdad de Dios por la mentira. Este cambio lo lleva a condenación, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Ahí va la desviación poco a poco, el cual es bendito por los siglos. Amén, dice Pablo. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Mire qué vergüenza es que el hombre se degradó a sí mismo por sus pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, porque el que es por naturaleza, de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo asimismo la retribución debida a su extravío. Mire, qué peligro de estas almas ir a condenación, al juicio eterno, en ser hallados en la ira de Dios. Hombres que están perdiendo la oportunidad de que su nombre sea escrito en el libro de la vida. Seguimos leyendo. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, fíjese el peligro,
no aprobaron tener en cuenta a Dios, por lo cual Dios los entregó en su mente reprobada. No fue aprobado por Dios la conducta. No es aprobada por Dios esta conducta que estamos leyendo, esta lista en los cuales se encuentran las almas. Pero Dios da la oportunidad que el hombre entienda, reconozca. Pero la Escritura nos dice que los hombres y las mujeres no toman en cuenta a Dios. Este tiempo de la gracia se acabará y no habrá más palabra de Dios, no habrá más presencia de Dios. Es tiempo. Tiempo, tu vida es un tiempo, tu vida se acabará. También miramos y dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿En qué área de esta lista te encuentras, amigo oyente que nos escuchas? Mira lo que dice. Lo único que se puede encontrar, dice el apóstol, es ser digno de muerte, no digno de vida. No digno, porque Dios puso su misericordia y está dispuesto a cambiar. Y aquí vemos el justo juicio de Dios, capítulo 2, por lo cual eres inexcusable. Hombre, mujer, donde quiera que te encuentres, joven, adolescente, anciano, eres inexcusable, hombre, quien quiera que tú seas. ¿Por qué juzgas? Dice, o pues lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas a otro, también haces lo mismo. Esto no es de juzgar simplemente, sino de analizar la conciencia del ser humano. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, hombre, que tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del justo juicio de Dios. Nadie escapará. Cuando se toma por juzgar a la humanidad, no podremos escapar porque también hay juicio. Pero cuando compartimos el evangelio, cuando hacemos ver a la humanidad el peligro de sus propias almas, esto es hacerle evidencia de la justicia y la injusticia. Nos dice el versículo 6 del 2, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Retribución, angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente, también el griego, pero gloria y honra y paz a todos los que hacen lo bueno. Al judío primeramente, también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. No hay acepción. Dios te está haciendo ver la condición espiritual en la cual usted se encuentra. Pero tiene que venir a los pies de Cristo. Hay que haber humillación, arrepentimiento, conversión. Hay que acercarse a una iglesia, hay que acercarse a leer la palabra de Dios, porque Él no hace sección de personas. Todas estas listas son partícipes también del plan de salvación. Pero Dios nos advierte que si no hay arrepentimiento, se puede perder el alma. Mire el precio del alma. Juan 5:40, con esto termino, dice así: ¿y no queréis venir a mí para que tengáis vida? Esta pregunta es para ti que no has aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Cristo murió por tus pecados, Cristo murió por ti, por amor, para que no vayas al lugar de condenación. Oye la voz de Dios en este día.
Si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca los pecados, puedes obtener la salvación, pero tiene que ser con un corazón contrito y humillado, donde se vea un cambio y donde se vea una transformación. Dios te bendiga. Seguiremos orando por ti, por tu alma, por tu vida y por tu familia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Qué hermosa es la palabra de Dios. Y sobre todo, como dice la Escritura, la palabra viva y eficaz nos limpia y nos purifica. Amén, gloria a Dios. El principio que leímos, ¿verdad?, sobre las bienaventuranzas, sobre Cristo a nuestras vidas, es lo mismo que continuamos en estos días hablando de la palabra, hablando palabra de Dios. Pero ya lo tenemos desde el principio, y eso nos lleva a una responsabilidad que tenemos con el Señor. Muchas veces un muerto no puede anhelar vida porque está muerto. Así es. Y por eso siguen en su maldad y su pecado. Pero a eso vino en el poder de Dios, en el designio o en la soberanía de Dios, vino Él a rescatar a los que estábamos perdidos, a los que estábamos muertos, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y vino Él a darnos vida. Pero ahora viene el compromiso de nosotros con el Señor. Amén, amén. ¿Cómo? Guardando la palabra, haciendo partícipes y sobre todo hacedor de ella. Como dice, como decíamos al principio, el amor de Dios está con nosotros. ¿Y cómo podemos saber nosotros? Como la Escritura dice, aleluya, Señor, yo te amo. Muchos podemos decir que le amamos, pero la Escritura dice, el que me ama, guarda mi palabra. Amén. Y aquellos que me aman, ¿verdad?, hacen mi palabra. Así es. Y es lo que vivimos y expresamos a las almas perdidas, a los que no han venido a Cristo, porque es la misericordia de Dios y es el amor de Dios hasta hoy día. El precio de la sangre de Cristo que pagó por ti, por mí, la cruz del Calvario, para venir al arrepentimiento. En esta palabra que el hermano pastor nos trajo, nos lleva a una convicción nueva en Cristo Jesús, una invitación de salvación, una invitación de Cristo directamente, que el Espíritu Santo está tocando tu corazón. No somos nosotros, es el Espíritu Santo que tiene ese tiempo para ti, porque eres el que faltas, para que el tiempo de Dios se cumpla y el Señor venga por esa iglesia que Él ha prometido venir. Aleluya, amén. Vamos a continuar llevando esta bendición, pero vamos a hacer una oración antes de irnos. Amén, siempre, como le vuelvo a decir, aquí tenemos unas peticiones y el motivo de estar aquí es de orar, de participar, amén, pero sobre todo de que vengas a los pies de Cristo. La invitación te la hace el Señor a través de nosotros como conductos, como utensilios, como tú lo tomes, pero es el Espíritu Santo, porque Él sabe dónde estás, no te encuentras, tal vez vas manejando, estás sentado, acostado en algún rincón, pero déjame decirte que si tú estás escuchando o estás recibiendo, es a ti el que el Señor te está hablando, es a ti el que el Señor llegó el tiempo, aleluya, para que la misericordia esté contigo. Ese es el callejón sin salida que el Señor nos lleva para que mires para todos lados donde has intentado hacer y salir, pero que no has podido. Pero aquí el Señor te está extendiendo la mano para que salgas y vengas a sus pies. Y ese amor Él te lo ha dado primero porque Él lo pagó todo. Solamente ven con un arrepentimiento genuino, con un arrepentimiento, aleluya, que Dios conoce. Porque antes de que tú hables, Él ya sabe tus pensamientos. Por eso dice, si vienes con un corazón arrepentido, con un corazón sincero delante de Dios, Él te perdonará. Y nos lleva, aleluya, a Él, y Él nos mantiene hasta ese tiempo. Pero sobre todo nos ha dado el tiempo para escribir tu nombre en el libro de la vida. Aleluya. Gloria a Dios. Padre,
bendito de Gracias, misericordia. Dios. Aleluya. Damos gracias por ese tiempo, por cada radio. Oramos, oyente, Señor, por para cada estas petición, por cada necesidades, necesidad, Cristo. Padre Santo, La presentada. ponemos en tus manos, Señor, por estas Sabemos que te algamamos, peticiones, Señor, de tu ayuda Señor, cada día, por Señor. enfermedad, Señor, Virtud para sanadora, que tu virtud mano sanadora, poderosa Señor. sea Glorifícate, Padre, extendida, bendito Señor, Dios, con en cada estas vida, con cada peticiones que alma han sido traídas aquí a arrepentida, la radio, cada alma que ha Señor, venido, Señor, por las almas, aleluya, Señor, esperando que este momento, Señor. siguen Desde aquí, Señor, escuchando, declaramos Señor, este bendición mensaje, por sanidad, nombres, Señor, Padre por Santo, esta que tú conoces, bendito persona, Dios. Te los Señor, por presentamos, sus bendito riñones, Dios. Señor, Ese sanidad tiempo por su no mano, es nuestro, Señor, es tuyo, sanidad Señor. por El tiempo para que la vida de cada esas alma, áreas, Padre. Señor, de Gracias, su bendito cuerpo en las Dios, cuales se por encuentran lo grande, débiles, Señor, que has puesto, para que Señor, se recupere, aleluya, Señor, da la en cada fuerza, vida, Señor, a cada uno de en cada orden, estos Padre hombres Santo, y que tú has mujeres que han puesto, bendito traído, Dios, Señor, rogándote estas siempre, peticiones, Señor, la dirección de Señor. tu Santo Espíritu, Limpia que la nos guíe, nos sangre, guíe, Señor, bendito limpia Dios, los riñones, y así, Señor Jesús. darte siempre la honra y Esas la gloria de ti, sanidades, Padre Padre, Santo, por eso, serán Dios, hechas en el reconociendo que nombre tú de eres nuestro Cristo Dios Jesús y de tú lo Nazaret. eres, Señor, aleluya, Sigue y aquel bendiciendo, sustento Señor, que nos esta da vida, programación, Padre, en el y a nombre cada de Jesús. oyente en donde Amén quiera que se y encuentre. amén. Aleluya, gloria a Cristo. Damos gracias a Dios. Amén. Dios les bendiga. Le agradecemos su atención y sintonía al programa de la Iglesia Cristiana de Dios Viento Recio, ubicada en el 1221 al este de la calle Pima, en Phoenix, Arizona.